la palabra de entrega, Lucas 23:46. Vamos a leer desde el versículo 44. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Esta palabra de entrega, como yo le hago llamar, siempre la he considerado una de las palabras, a mi entender, más difíciles de transmitir y de predicarle a la gente. Porque se trata de entregar el espíritu. El momento donde vamos a separarnos de esta tierra. Y vamos a ver en detalle esa palabra y ustedes me entenderán a mí por qué me cuesta a mí, como pastor, como líder evangélico, como maestro de Biblia, enseñar sobre este momento de entrega. Pero primero notemos que Lucas, el Evangelio de Lucas, es el único evangelista o el único evangelio que cita esta palabra. Los otros tres evangelios mencionan el hecho, pero no lo que el Señor directamente y abiertamente dice. Por ejemplo, si usted va al Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 50, dice Mateo: entregó el Espíritu. Si usted va al Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 37, dice: expiró. Y cuando ve el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30, dice, os repito, lo mismo que repitió el Evangelio de Mateo: entregó el Espíritu. Así que solamente el Evangelio de Lucas es el único que dice con todas sus letras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Menciona el hecho, pero menciona la oración. Y en esta palabra, que esta palabra de entrega es una oración, es la tercera oración que hace desde la cruz. Al igual que la primera palabra y que la cuarta palabra, esta es la tercera oración que él hace desde la cruz. Otra cosa que tenemos que notar aquí importante es que él comenzó en la cruz con una oración diciendo Padre. Cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando concluye su última palabra o su última oración, la concluye también diciendo Padre. O sea que comienza con el Padre y termina con el Padre.
dándonos a entender que todo tiene que comenzar con Dios y todo debe de terminar en Dios. Otra cosa que notamos, esa oración o esa expresión o esa palabra de entrega es precisamente un verso bíblico. Si usted va al libro de Salmo, en el capítulo 31, versículo 5, un salmo escrito por David, por el salmista David, dice claramente: en tu mano encomiendo mi espíritu. O sea que Él expiró, Él entregó su espíritu orando y citando la Biblia, citando la palabra de Él y la palabra de su Padre. O sea que entrega el espíritu en oración y entrega el espíritu citando la Biblia. Hay algo importante que tenemos que entender cuando hablamos de esta palabra, que yo le llamo palabra de entrega. Lo primero que usted tiene que tener en mente y tener bien claro, porque muchos, aun cuando sirven al Señor, no pueden entenderlo. No pueden comprender que su muerte, por cruel que haya sido, su muerte era necesaria. Porque esa muerte es la que va a traer la expiación de nuestros pecados. ¿Usted ve? Era una muerte necesaria, porque iba a traer la expiación de nuestros pecados. Nótese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20. Lo voy a simplemente a mencionar la cita y el hecho de lo que dice. Dice que Jesucristo fue el Cordero escogido desde la eternidad. O sea, la eternidad siempre supo que él iba a ser el Cordero que iba a ser escogido. El apóstol aquí lo confirma. La Biblia también señala en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, que él fue el Cordero mudo que se dejó llevar hasta el matadero. Dice la Biblia que no abrió su boca, enmudeció. En todo el proceso de la vía dolorosa, hasta que llegó el madero, él no abrió su boca. Cuando él volvió a abrir su boca, fue para expresar 7 poderosas palabras, que yo les he dicho esto un principio en otras enseñanzas, que esas 7 palabras representan un compendio de la totalidad del evangelio. Fue el Cordero que se mantuvo mudo hasta que llegó al matadero. Muy diferente a nosotros, que nosotros podemos estar pasando por la crisis que sea, y una cosa que no nos ayuda es que abremos nuestros labios y nuestras bocas antes de tiempo. No sabemos esperar o saber cuándo es que tenemos que hablar. Él fue mudo hasta que llegó al matadero, y en el matadero, en el Calvario, en la cruz, fue que abrió su boca para expresar 7 expresiones, 3 de ellas a manera de oración y citando la Biblia, predicando y testificando del evangelio ya desde la cruz. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 dice que fue el Cordero inmolado, y lo hemos visto en muchas ocasiones. O sea, fue el Cordero que en esa vía dolorosa fue completamente inmolado. También lo dice Isaías. O sea, era parte de la profecía bíblica que este Cordero que fue escogido desde la eternidad, iba a ser inmolado. Iba a ser inmolado. Iba a pasar por un momento muy difícil hasta entregar su propia vida. Y esa muerte era necesaria. Pero también dice Juan 1:29, y ahí es que donde explica lo que dije al principio. Fue el Cordero de Dios para expiar el pecado de la humanidad. O sea, que fue una muerte necesaria, y lo tenía que hacer como humano. Nació humanamente y murió humanamente. Su madre lo vio nacer y su propia madre lo vio morir. ¿Ve? Una muerte necesaria. Y por cuanto tenía que ser de manera humana, pues naturalmente el Hijo de Dios no estuvo exento de la muerte.
La Biblia dice que todos tenemos que morir. ¿Ve lo complicado de hablar de esta palabra de entrega? Porque tenemos que tocar unas áreas importantes que el pueblo necesita saber y necesita entender. La Biblia dice claramente, Génesis capítulo 3, versículo 9, que todos tenemos que morir. Mira cómo dice, como Génesis lo dice. Cuando vino la caída del hombre, con el sudor de tu rostro te comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ve? Todos tenemos que morir. Esa era una de las grandes consecuencias del pecado. Esa fue una de las más grandes consecuencias del pecado. Que ahora somos mortales. Tenemos que morir. Tenemos que enfrentarnos a la muerte en algún momento dado. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos los que le esperan. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Esos versículos que no los vamos a leer todos porque nos extenderíamos mucho. Da una clara descripción de por qué era necesario que el que llegase al madero y cumpliese con la ley y expiase nuestros pecados tenía que hacerlo de manera humana. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿lo ven? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. ¿Ven? Por el pecado, o sea, la muerte entró por el pecado de un hombre y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Pero mira lo que dice el versículo 19 de Romanos 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea que quien iba a tomar nuestro lugar tenía que hacerlo de manera humana. Y Jesucristo fue el Cordero escogido desde la eternidad, que en un momento dado él dice, yo iré. Me encanta como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, que dice, y dejó su trono de gloria y se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que él dejó su trono de gloria y tomó y vino en cuerpo humano y no tuvo ninguna relación con el pecado, no pecó y llegó hasta el madero y sufrió nuestros dolores para que tengamos vida. Pero como dije hace unos segunditos, él tenía que morir. El Hijo de Dios no estuvo exento de la muerte, porque todos los seres humanos por causa del pecado tenemos que morir, y lo leímos en unos cuantos pasajes bíblicos. Ahora hubieron dos casos específicos que no vieron muerte y lo vamos a mencionar rapidito. Génesis capítulo 5 versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Ven? Eso es un caso particular donde él no vio muerte porque Dios se lo llevó. Si usted va a Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, haga de cuenta que está Eliseos y Elías,
He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Ve? Estos son los únicos dos personajes bíblicos que tenemos registro bíblico que no vieron muerte, sino que fueron tomados, fueron arrebatados. Ahora, hay un tercer grupo, y estoy diciendo grupo, ya no dos personajes. Hay un tercer grupo que no va a haber muerte tampoco. ¿Quiénes son esos? Esos son los que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, porque en ese entonces el apóstol Pablo cree que la venida de Cristo y el arrebatamiento va a ser en el momento que él lo esté escribiendo y que lo está mencionando. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos como arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este tercer grupo son aquellos que van a ser arrebatados cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Cuándo eso va a ocurrir? Nosotros no lo sabemos. La Biblia no menciona cuándo. Pero si el arrebatamiento de la iglesia no se da cuando usted está vivo, usted tiene que enfrentar la muerte. Porque por causa del pecado, todos los seres humanos, y lo acabamos de ver en la Biblia, tenemos que enfrentarnos a la muerte. Tenemos que morir. Ya usted ve, eso está claro en la Biblia, todos tenemos que morir. Solamente hay dos casos que no vieron muerte. Y le mencioné de un tercer grupo. Esos dos casos anteriores, aunque son particulares y únicos, pero nos confirman el hecho que Dios en su soberanía y en su sola potestad tiene el poder y la autoridad para levantar y arrebatar vidas. O sea que el caso de Enoc y Elías nos confirman el hecho de lo que va a ocurrir en algún momento dado. Y a la final trompeta, el Señor descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, en el momento de ese evento, seremos arrebatados. De la misma manera que el Señor se llevó a Enoc, de la misma manera que el Señor se llevó a Elías, de esa misma manera nosotros vamos a ser llevados con Él hasta en las nubes cuando llegue ese gran día. El asunto es que no sabemos cuándo ese gran día va a llegar. Y mientras ese día no llegue, usted tiene que enfrentarse a la muerte. Usted se tiene que enfrentar a la muerte. Y eso es algo que a mucha gente le aterra. Son miles de personas que le temen a la muerte y que le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no saben qué va a ocurrir después de la muerte. Hace unas cuantas semanas atrás le predicó un sermón titulado ¿Después de la muerte qué? Búsquenlo en el YouTube, búsquenlo en mi página de Facebook y vuelve a escucharlo si usted no lo ha escuchado, que le va a ser de mucha bendición. Ahí lo explico más en detalle. Hoy quiero tocar otra área más importante sobre cómo usted debe de estar preparado para enfrentar esa muerte. Usted tiene que saberlo, que tiene que enfrentar la muerte. ¿Ve? Es algo que usted no puede evitar. Por causa del pecado, todos tenemos que morir. Si usted supiese que vivir es una bendición de Dios. Vivir en esta vida es un regalo de Dios y es una bendición de Dios. Y Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Pero cuando llegue el momento, tenemos que enfrentarlo. Y al igual que la segunda venida de Cristo, al igual que el rapto de la iglesia, nosotros no sabemos cuándo vamos a enfrentar la muerte. Independientemente de las plagas que hayan en el mundo, independientemente de cómo la naturaleza se ponga difícil con diferentes eventos atmosféricos terribles como los terremotos y huracanes y otras cosas más, que donde mucha gente pierde sus vidas, como en el día de hoy en 2 estados hubieron unos tornados. Y muchos enfrentaron la muerte con esos tornados, ni siquiera con la plaga.
Otros enfrentan la muerte con un accidente, con otro tipo de enfermedad. O sea, usted tiene que enfrentar la muerte y punto. Usted no puede evitarlo. Usted simplemente se cuida y se encomienda en las manos del Señor. Pero cuando llegue ese día, no importa qué edad usted tenga, no importa dónde usted se encuentra, cuando llegue el día de enfrentar la muerte, usted la tiene que enfrentar, porque eso es lo que la Biblia dice. Todos tenemos que morir y todos tenemos que enfrentar la muerte en algún momento dado. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas mientras estamos en esta tierra viviendo? ¿Qué estamos haciendo? La muerte es inevitable. Ahora, cuando la muerte es inevitable, la oración cobra un sentido maravilloso de fortaleza, pero solamente eso lo entienden los que aceptan y entregan su espíritu al Señor, y eso solamente lo entienden los lavados por la sangre de Cristo. Déjenme repetirles otra vez, ordenadamente. Cuando la muerte es inevitable, la oración es de incalculable fortaleza. Y solo lo entienden, lo aceptan y entregan su espíritu sin mayores problemas los lavados por la sangre de Cristo. Solo los evangélicos, solo los cristianos, solamente los que estamos lavados por la sangre de Cristo podemos entender que ese momento va a llegar. Y cuando ese momento llegue, como tenemos una relación profunda y maravillosa con nuestro Cristo de la gloria, no vamos a tener ningún problema ni ningún reparo en entregar nuestro espíritu y gozar en la presencia del Señor. Y lo quiero explicar un poquito, porque esto es importante que usted lo entienda. Aquellos que no están en Cristo tienen que enfrentar la muerte igual que los que estamos en Cristo. Pero los que estamos en Cristo podemos entender y aceptar. Y en oración y citando la palabra, al igual que Cristo hizo en la cruz, entregamos nuestro espíritu, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Nosotros nos cuidamos, nosotros nos protegemos, nosotros vivimos con responsabilidad, pero siempre conscientes de lo que vamos a enfrentar. Y cuando llegue ese momento, lo haremos sin reparo, lo haremos sin cuestionar a Dios, lo haremos sin cuestionar su voluntad, porque sabemos para dónde vamos y sabemos cuál va a ser nuestra eternidad. Y esto no es fácil de entender y de enfrentar. Usted tiene que estar en el Señor para poder entenderlo. Miren, por ejemplo, Esteban. Si usted va al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 59, dice la Biblia que Esteban, que de hecho, dicho ese paso, Esteban es el primer mártir de la iglesia. Mientras era apedreado a muerte, él expresó estas palabras. Yo quiero que me escuche bien, bendito el nombre del Señor. Mientras este primer mártir era apedreado a muerte, él expresó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fíjate, Esteban sabía que iba a morir. En ese momento él sabía que iba a morir. Estaba siendo apedreado a muerte. Entonces mira qué lindo es el Señor, que en ese momento él pudo ver una gran visión. Él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha de su Padre. Bendito el nombre del Señor. Y muy tranquilamente, porque él ha entendido, él es un hijo de Dios. Él entregó por sí mismo el espíritu, porque él sabía que después de ese momento tan difícil, tan doloroso, tan cruel, él podía entregar su espíritu, porque él sabía que iba a vivir en una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Job, el patriarca Job, al sentirse cerca de la muerte,
Mira lo que Job dijo y expresó en el capítulo 12, versículo 10. Y él dijo: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. O sea que en un momento donde él ya se siente cerca de la muerte, lo tranquilo que él dice, recuerden que él había expresado: yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Y ese mismo que expresa: yo sé que mi Redentor vive, ahora se está enfrentando a un momento de muerte. Entonces él muy tranquilamente expresa: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Fíjate cómo Job y Esteban, en ese momento de enfrentarse a la muerte, muy tranquilamente entregan el espíritu. Entregan el espíritu. Porque ellos saben cuál es su eternidad. Job reconoció que él no era una persona que estaba exenta de la muerte. Después de haber vivido toda la experiencia tan terrible, dolorosa que él vivió, de haberlo perdido todo. Cuando el enemigo tocó su familia, sus bienes, incluso su cuerpo, pero no su alma. Él sabía que no era una excepción a la muerte. Él sabía que tenía que enfrentarse a la muerte. Él estaba consciente que por culpa del pecado somos mortales. Tenemos que enfrentar la muerte. Pero más importante aún, Job reconoció al Dios de gloria dentro de su fatal situación o expectación de vida. Él reconoció a Dios. Él reconoció al Señor de la misma manera que Esteban lo pudo ver en visión. Es un momento difícil, complicado, pero cuando estamos en Cristo y cuando somos de Cristo y cuando somos del Señor y vivimos experiencias maravillosas con Él a través de su palabra y de la oración y de la búsqueda, nosotros podemos reconocer a nuestro Señor y saber que va a llegar ese momento, y cuando llegue ese momento no vamos a tener ningún reparo en entregar nuestro espíritu. Las personas que no tienen a Cristo, las personas que no le sirven al Señor, las personas que no han dado ese paso de fe, que están en este momento enfrentando un largo proceso con la muerte. Wow, ¿y por qué digo largo proceso con la muerte? Porque hay personas que están en una situación que saben que van a morir. Pero aún la gente sabiendo que van a morir no garantiza que se vayan a arrepentir. ¿Qué cosa más rara? Que la gente, aún cuando saben que van a morir, más allá de arrepentirse, comienzan en una etapa de negación, en una etapa de ira y en una etapa de culpabilidad. ¿Lo vieron allí en la cruz? Dos ladrones, uno a la derecha del maestro, uno a la izquierda del maestro. Había uno, el de la izquierda, que sabe que va a morir, y en el momento de ese proceso largo de muerte, porque era un proceso largo, allí iban a estar muchas horas hasta que murieran, y si no morían a una hora pertinente, les quebraban sus piernas para que se ahogaran con su propio cuerpo. En ese proceso largo de muerte, uno de los ladrones, el que estaba a su izquierda, más allá de arrepentirse, se burló de nuestro Señor Jesucristo. Blasfemó. Negó la presencia de Dios. Negó a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el otro, que ya le había hablado de esa experiencia, pudo decirle al Señor claramente: acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. ¿Ve? Cuando llegue ese momento de enfrentarnos a ese proceso largo de muerte. Porque hay personas que se están enfrentando a un proceso largo. En ese momento, la mayoría entran en un proceso de negación, de ira, de coraje y de culpabilidad. Buscan culpables, buscan con quién enojarse, incluyendo a Dios mismo. Y entran en una etapa de negación. Eso ocurre cuando alguien no conoce al Señor y no quiere entender y no quiere aceptar que se tiene que enfrentar a la muerte. Volvemos a la palabra de entrega. Nuestro Señor Jesucristo. Versículo 46. Déjeme retornar al versículo 46. Alabado sea el Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, una oración de clamor y a gran voz, sin ningún temor, con toda claridad de saber su destino, su eternidad. Ya había dicho anteriormente, consumado es, ya lo había mencionado. Palabra de cumplimiento. Clamó a gran voz, una oración poderosa: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué oración poderosa. Por eso es que yo le llamo palabra de entrega. Palabra de entrega. Nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo claro de que cuando uno está en sus manos, cuando uno le sirve al Señor, cuando uno entiende la Biblia y entiende el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegue ese momento, uno no tiene ningún reparo en decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban dijo, entregó su espíritu. Job dijo, en las manos de Dios está todo ser viviente, el alma de todo ser viviente, el hálito de vida. Ese momento va a llegar, pero solo los que están en Cristo pueden entender que podemos entregar nuestro espíritu. Lo podemos entregar. Entonces, volvemos al versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué hermosa es la muerte de los santos. No fue hermoso el proceso que él vivió hasta llegar a la cruz, pero en el momento de entregar el espíritu, él entregó el espíritu orando y citando la Biblia. Conoce su eternidad en Cristo con su Padre. Él sabe que en ese momento era el momento de derrotar la muerte y expiar los pecados de la humanidad. Por eso entregó el espíritu. Lo entregó muy tranquilamente. Entonces usted va al versículo 47. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Aleluya. Él dio gloria a Dios. Me llama la atención ese versículo 47. Porque son pocos los funerales donde la gente alaba al Señor. He visto muchos funerales como el de mi papá y otros más, donde más allá de ser un momento de una tristeza extrema y un dolor extremo y un desconsuelo, existe la tristeza de la separación momentánea,
Pero había fiesta. Se cantó, se alabó a Dios, se glorificó al Señor. Ya le había contado ese testimonio. Mi papá muy tranquilamente entregó el Espíritu. Lo entregó. Déjenme ir, el Señor me está llamando. Recuerden que en la última predicación les mencioné al pastor Pedro Ángel, que fue mi pastor unos 2 años en Kissimmee, que fue su hija la que le entregó el Espíritu al Señor. Le dijo: papi, entra al gozo del Señor. Entra al gozo del Señor, le dijo su propia hija a su papá. Como ese centurión, dieron gloria a Dios. Aleluya. Y yo doy gloria a Dios por aquellos que han enfrentado la muerte en las manos del Señor. Y este centurión pudo darse cuenta y decir: verdaderamente este hombre era justo. Por eso dio gloria a Dios. Porque él pudo ver una persona en la condición en la que Jesucristo, en la que nuestro Señor Jesús se encontraba. Y lo último que escucha de nuestro Señor Jesucristo es una oración de entrega. Por supuesto que va a dar gloria a Dios, porque está viendo a nuestro Señor Jesucristo entregando el Espíritu a gran voz, sin ningún temor. Y el centurión dio gloria a Dios. Pero mire el versículo 48. Y toda la multitud que estaba presente en aquel espectáculo, porque créanme que era un espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Entró en aquella multitud la culpabilidad. Todos aquellos que se golpeaban el pecho no podían entender. Veían lo que estaba ocurriendo, pero no podían entender. Si dice la Biblia en el versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hubo tinieblas sobre toda la tierra y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. Profecía cumplida, abriendo esa comunicación y estableciendo esa comunicación y esa paz entre Dios y los hombres en ese momento. Y cuando todo eso ocurre, allí está la multitud viendo lo que está ocurriendo. Y el centurión, que vivió todo el proceso de la vía dolorosa porque llegó hasta la cruz con él, tuvo que dar gloria a Dios, alabar al Señor y reconocer que Él era el Hijo de Dios, que era un hombre justo. Entonces la multitud comenzó con la culpabilidad, golpeándose el pecho. La multitud comenzó a golpearse el pecho. Y déjenme decirle una cosa. Ese versículo 48 yo quiero que ustedes lo miren bien de cerca. Son miles que ahora mismo, aun cuando todavía no han enfrentado la muerte, se están golpeando el pecho. ¿Consola esta pandemia? ¿Consola esta pandemia? Son muchos los preocupados, son muchos los que están inquietos, son muchos los que no tienen paz, y son muchos los que están reflexionando, pero de manera equivocada. Porque este es un momento de reflexión. Pero hay muchos que están reflexionando de manera equivocada, golpeándose el pecho, buscando dónde yo fallé, qué fue lo que pasó, qué puedo mejorar. Pero muy pocos están mirando al cielo y reconociendo su vida pecaminosa. Ya se han levantado protestas en toda la nación, en muchos lugares. Reabran el país, queremos volver a trabajar. Muchos ya no les importa contaminarse. Ahí estaban en la manifestación, todos descubiertos. La desesperación, la falta de paz, la falta de sosiego, golpeándose el pecho. Uno solo dijo, uno solo dio gloria a Dios. El resto de la multitud
golpeándose el pecho. Habían 3 grupos ahí, porque son 3 grupos que yo quiero tocar. Ya me está mirando mal el camarógrafo. Me falta un grupo. Son 3 grupos que hay ahí. El centurión representa un grupo. Ese grupo que reconoce, que da gloria a Dios y reconoce. Pero ese grupo siempre es el pequeño. Uno. Se parecen a los 10 leprosos, que solo uno regresó agradecido. Los demás se perdieron en el camino. Uno dio gloria a Dios. Uno reconoció. Uno solo dijo: verdaderamente este hombre es justo. Uno. El segundo grupo, la multitud volvían y golpeándose el pecho. Ahí están los que buscan culpable. Ahí está en ese grupo los que no tienen paz. Ahí está en ese grupo los que no tienen sosiego. Ahí está en ese grupo los que, viendo lo que ven, no reconocen. Hay una expresión popular que me gusta mucho que dice, la gente ve el mar y no se hinca. Ahí está ese grupo, viendo lo que está ocurriendo y no se hincan, más allá comienzan a golpearse el pecho. ¿Se parece a una iglesia que he visto por ahí? Que semana tras semana se golpean el pecho diciendo: por mi culpa, fue por mi culpa. A manera tradicional y no a manera de reconocimiento. Ahí está el segundo grupo, golpeándose el pecho. Ahí están los que protestan, ahí están los que buscan culpables, ahí están los que no reconocen, ahí están los que buscan cualquier otro culpable menos ellos mismos. Ahí está el grupo de los que se justifican a sí mismos. Ese es el grupo de los que a sí mismos se justifican. Ahí está, ese es el grupo de los que están deseosos porque se acabe esta situación para volver a lo mismo, a su mala manera de vivir. Pero hay un tercer grupo. Hay un tercer grupo aquí. Este grupo me entristece todavía un poquito más. Pero todos sus conocidos, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. Pero todos sus conocidos. Ese me parece, ese tercer grupo, me parece ese gran grupo de hermanos y de creyentes fríos, carnales, acobardados, que están como en el avestruz, con sus cabezas metidas dentro de la tierra, escondidos, mirando de lejos. No se atreven a enfrentar la situación. Ahí es el grupo. Mira, todos sus conocidos y las mujeres que le seguían, que le habían seguido desde Galilea, estaban de lejos mirando. Que muchos evangélicos siempre andan de lejos mirando. Buscan la parte más atrás de la iglesia para sentarse. No se acercan al altar. Son los últimos en voluntariamente decir: yo estoy dispuesto. El grupo que le sigue de lejos. Los que lo conocen. Los que lo conocen, pero lo siguen de lejos. Son los que nunca levantan la mano para decir: yo estoy dispuesto. Son los últimos en llegar a la casa del Señor.
y los primeros en irse. Son el grupo que nunca corren la milla extra. Son el grupo que quieren gozar de los beneficios de la gracia de Dios, pero no quieren trabajar por el Señor. Son el grupo que predique otro. Yo simplemente voy. Son el grupo que no le dedican al Señor nada. Andan de lejos. Son el grupo que dice el libro de Romanos que se avergüenzan del Evangelio. Ahí hay un tercer grupo. Yo lo que me pregunto es que de qué grupo es usted. Si eres de los pocos que dan gloria a Dios y reconoces a nuestro Señor. Si está en el grupo de los que andan completamente perdidos, golpeándose el pecho, buscando culpables, buscando justificarse a sí mismos, sin querer amar a Dios, sin querer servir a Dios, o eres del grupo de los que le conocen pero le miran de lejos. No tienen una vida de compromiso, de entrega ni de santificación. Y ese grupo es grande. Ese grupo es grande. Como que esto no cae bien, ¿verdad? Esta es la palabra del Señor. Hay un tercer grupo. Un tercer grupo frente a la cruz y no se inmutan. Un grupo que le ve de lejos. Este es el grupo que yo no sé qué están esperando que suceda para que crucifiquen su yo en la cruz del Calvario y puedan decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Este es el grupo que debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Pero no, es el grupo que le conoce pero le sigue mirando de lejos. ¿En qué grupo tú estás? Nótese algo. En el grupo de los pocos, corrijo, el grupo que reconoce a Jesús y que le da gloria al Señor siempre es el grupo pequeño. Siempre es el grupo pequeño. El grupo más grande es el que se golpea el pecho, el que se justifica a sí mismo. Pero hay otro grupo numeroso que lo conocen, lo seguían hasta Galilea, pero miraban de lejos. Ese grupo es bien, me entristece mucho. Es el grupo que el Señor está llamando y no responden al llamado del Señor. En ese grupo son muchos los que el Señor está llamando al ministerio y no responden al llamado del Señor. En ese grupo hay muchos que el Señor está llamando para ir más allá de los mares como misioneros y no le responden a Dios, miran de lejos. Que trabaje otro, que predique otro, que limpie la iglesia otro, que cante otro, que la música la haga otro. Yo simplemente voy y me siento, escucho y sigo andando. El grupo que le mira de lejos, el que nunca se entrega. Un grupo que no se apasiona por las cosas del Señor. Y de ese grupo que le mira de lejos, hay muchos que me están escuchando y me están viendo. Y yo te voy a invitar a reflexionar porque mira, los tres grupos se tienen que enfrentar a la muerte. Y de esos tres, el grupo pequeño, el grupo que representa ese centurión que dijo: gloria a Dios, verdaderamente este hombre era justo. Esos que están en ese grupo representados por ese centurión son los únicos que entienden que cuando llegue el momento de enfrentar la muerte, muy tranquilamente van a entregarle el Espíritu. Porque voy a decir algo todavía más fuerte. Porque en el grupo de los que lo conocen y lo siguieron hasta Galilea, pero lo miran de lejos, en ese grupo
Hay muchos que no quieren ni que Cristo venga todavía, porque reconocen, saben que hay cosas en sus vidas que tienen que enderezar. ¿Y para cuándo lo vas a dejar? Dime, ¿para cuándo lo vas a dejar? Porque de ese grupo, pero todos sus conocidos, ahí está, ese grupo es grandísimo, son aquellos que ni siquiera Darío quieren que Cristo venga ahora mismo. Son muchos los que decimos: Señor, ven, Señor Jesús, no tardes más. Tu iglesia te espera. Ay, pero de ese grupo de los conocidos, son muchos los que dicen: Señor, todavía no. Todavía no, Dios. Reconocen. Personas que pesa más en ellos el orgullo que el entregarse completamente al Señor y confiar en Dios. Concluyo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Concluyo leyendo Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Porque este versículo bíblico te tiene que abrir los ojos. Dice claramente: aún en la muerte más dolorosa tenemos que serle fiel a Dios. Y este versículo dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Yo quiero que ese grupo que se golpee el pecho y ese grupo que le sigue de lejos, óiganme bien, miren lo que dice la Biblia: sé fiel a Dios hasta la muerte, hasta que llegue el día de enfrentarla. Entonces Él te dará la corona de la vida. Pero si lo sigues mirando de lejos, si sigues sin Dios y sin esperanza, golpeándote el pecho, buscando culpables, justificándote a ti mismo, justificando tu vida de pecado, tu vida de perdición, sin entregarte a Dios, ten mucho cuidado, porque tienes que enfrentar la muerte. ¿Sabes qué? Yo no salvo. Yo no sé quién se salva, eso lo sabe Dios en su sola potestad. Lo que yo sí sé es que todos aquellos lavados por la sangre de Cristo van a escuchar su voz cuando llegue ese gran día, o cuando te toque enfrentar a ti la muerte. Y esos que son fieles a Dios hasta la muerte, Él les dará la corona de la vida. Y ese grupo es pequeño. Es pequeño. No te dejes impresionar por las grandes multitudes, por los grandes templos. No te dejes impresionar por eso. Porque la iglesia es universal y es una sola. Y ese grupo es pequeño. Y mira cómo la Biblia le llama: manada pequeña. Esa manada pequeña, cuando llegue el día de enfrentar la muerte, ellos van a emular a nuestro Señor Jesús, van a emular a Esteban, van a emular a Job, van incluso a emular al salmista David cuando expresaron: en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú te has enfrentado a la muerte?
Te voy a contar algo en mi conclusión. Hay un video que tengo uno de los videos que tengo en mi página social, lo pueden buscar. Cuento el testimonio cuando hace unos meses atrás, frente a la entrada del apartamento donde yo vivo, me dispararon. En el momento que me dispararon, yo me moví. Y esa bala le pegó a la caseta del bus. Me roció el brazo y me lo dejó de una manera... Bueno, en el 2014, en enero del 2014, llegando a mi casa, venía del templo porque estaba preparando, era un sábado, estaba preparando el templo para el domingo. Siempre me gusta el sábado ir a la iglesia y dejar todo listo para el domingo. Y cuando me estoy bajando de mi vehículo, dos jóvenes me asaltaron. Uno me puso un revólver en la cabeza y otro me puso un revólver en el pecho. Yo me quedé tranquilo. Me quitaron todo, me pidieron la llave del carro. Bueno, se llevaron mi carro y dentro de todo lo que había dentro del carro, y fue una experiencia desagradable. Me quedé tranquilo. Dios sabe que me quedé bien tranquilo. Pero eso fue Dios que me dio esa fortaleza, porque créanme que no es fácil tener un revólver aquí en la cabeza y otro en el pecho. Cualquier movimiento, cualquier tontería que yo hubiese cometido donde estaban apuntando esos revólveres, iba a ser fatal. Aquí en Houston, con esas dos experiencias, y he tenido otras más, pero por lo menos esas dos me enfrentaron a la muerte. Luego, con mi accidente de carro, me vi cara a cara con la muerte. Pero ¿sabes qué? No era la voluntad de Dios, ni era el tiempo del Señor. Pero te puedo dar fe que en esas tres ocasiones yo estaba tranquilo. Estaba tranquilo porque la Biblia dice, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pues yo estaba tranquilo. Después que los muchachos se fueron con mi carro, me puse nervioso. Mi humanidad entró. Pero en el momento que tenía el revólver aquí y el otro aquí, y como yo no vi el disparo que me dieron los otros días, yo no vi ni, solamente escuché el ruido del arma y cuando rápido me moví y me rozó el brazo. Yo estaba tranquilo. Ese día llegué a la iglesia, el brazo estaba sangrando, di el culto y antes de predicar fue que yo lo testifiqué. Y los hermanos de la iglesia, ellos no me dejan mentir, ahí están. Rápido se escandalizaron. Yo debo asumir que se escandalizaron porque hasta el momento que yo conté lo que me pasó, yo estaba muy tranquilo alabando a Dios. Estaba alabando al Señor, cantando las alabanzas con la iglesia, adorando a Dios. Luego les cuento el testimonio, hasta riéndome. Y ellos se escandalizaron. Porque es normal que uno se escandalice cuando uno le cuenta a la gente algo como lo que yo pasé. Pero yo estaba tranquilo. Y en toda esta situación de mi accidente, yo les puedo garantizar que han habido momentos difíciles en mi humanidad.
Pero en términos generales, yo he estado muy tranquilo. Porque el Señor tiene control de todo. Estoy emulando al centurión Darío. Le estoy dando gloria a Dios y reconociendo que Jesús es el Señor. Aleluya. Y yo estoy en sus manos. Y cuando llegue ese gran día, que me he enfrentado a Él unas cuantas veces, pero no era el día, he estado tranquilo porque yo he podido entender el Evangelio, donde dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si el Señor me quiere aquí, aquí me tendrá y aquí me guardará. Pero cuando llegue ese día, yo quiero emular a mi Jesús. Yo quiero emular a Esteban. Yo quiero emular que Dios me dé la oportunidad de yo hacer como dijo mi papá. En tus manos, Señor, yo encomiendo mi espíritu. Yo conozco mi eternidad. Está en las manos del Señor. Está en las manos de Dios. Sé fiel. Ahora yo te pregunto a ti que me estás viendo y escuchando, ¿en qué grupo tú estás? ¿Estás en el grupo que representa el centurión? ¿Le das gloria a Dios? ¿Reconoce a Jesús que es el Hijo de Dios? ¿Eres de los que se golpean el pecho viendo el espectáculo, buscando justificación para tu pecado y para tu estilo de vida, y no te doblegas ante la crisis? ¿No reconoce la vida miserable, infeliz y desgraciada que tú llevas de pecado? O peor aún, eres de los creyentes que lo conocen, pero lo miran de lejos. No se entregan, no se comprometen, no buscan santificación. Yo te quiero invitar a orar conmigo. Y quiero